Vamos a intentar resumir esos 1000 años de historia. ¿Qué vericuetos, qué derivas hubo y qué impacto tuvo el pensamiento moderno? O sea, me gustaría tender el puente entre el pensamiento antiguo y el pensamiento moderno y ver qué hemos recogido de ese pensamiento medieval, qué influencia ha tenido el pensamiento moderno y si ha sido una influencia positiva o negativa. Yo creo que la pregunta que te haré la última para que vayas pensando es, ¿la religión ha aportado algo positivo a la humanidad? ¿Cómo sería la historia de la humanidad sin religión? En particular ocurrieron en esos 1000 años dos cosas muy importantes para comprender esa historia de 1000 años. Una es el nacimiento de una persona en el año, pues hoy decimos que en el año 1, ¿no? Sí, o era el -4, ¿no? Era, me parece. -7. El -7, Es vale. decir, Jesucristo nació antes de que era un viajero del tiempo. Nació antes de haber nacido. Sí, bueno, por comentar eso, Hay un error de registros cálculo. históricos, exacto, por Herodes, Sí. la parte histórica, y luego hay ciertas referencias astronómicas, como esa estrella de Belén y demás, que parece que apuntan a que pudo nacer el 7 antes de Cristo. Qué bueno. O sea, hay registros históricos y registros astronómicos que apuntan hacia esa fecha. Pero ese es un dato importante y otro es el nacimiento de Mahoma, Mohamed, allí en Arabia, que también es un hito histórico en cuanto a que se funda una nueva religión y un imperio que dominaría el mundo durante por lo menos 2 o 3 siglos. Entonces, y que también tiene una impronta importante que también recoge pensamiento antiguo, lo mastica, lo devuelve y como tal influencia todo el recorrido del pensamiento. Entonces, nace Jesucristo. Vamos primero con un poquito de historia. Contexto histórico de toda esta situación. Ostras, yo no sé muy bien cuál es el contexto histórico exacto. O sea, Por lo menos de pensamiento. vale, de pensamiento. ¿En qué A ver, mundo déjame pensar. nace Jesucristo? En cuanto a... Bueno, nace en el mundo romano, Sí. dentro del Imperio Romano, y dentro del Imperio Romano, ¿cuál es el perfil de pensamiento dominante de la época? O sea, yo creo que hay un... Esto lo tendría que repasar mucho mejor, ¿vale? Pero yo creo que hay, sobre todo, una filosofía muy tirando a estoica, ¿vale? O sea, un estoicismo típico estoicismo romano, ¿vale? O sea, el estoicismo es un movimiento que empieza, digamos, en la cultura griega a raíz de unas series de crisis Ajá. políticas que hay allí. Entonces es un movimiento que básicamente te dice, mira, vamos a ser pragmáticos, vamos a dejarnos de preocupar tanto por esas preguntas metafísicas que le preocupaban muchísimo a Platón y Aristóteles, porque ahora estamos en una situación de crisis y lo que nos vamos a preocupar principalmente va a ser de cómo sobrevivir interiormente, cómo mantener la paz interior dentro de este tipo de situación, ¿no? Sí, dentro de una filosofía que entiendo pagana Ujú. y todavía latina, que pone múltiples dioses. Claro. Y ahí ocurren dos cosas muy importantes. 313 después de Cristo es el edicto de Milán de Constantino, dejan de perseguir la religión cristiana. En el 370, algo así, Teodosio con el edicto de Salónica hace el cristianismo una religión oficial del imperio. En el 476 cae el Imperio Romano, tribus bárbaras entran en territorio anteriormente del propio imperio, dejando como imperio romano solo la parte oriental con capital en Constantinopla. En ese momento aparece un filósofo muy importante, que es Boecio, que siente cómo se está desmembrando el mundo e intenta salvar partes del pensamiento clásico, ¿no? Ujú. ¿Qué papel, qué ocurre en esos años también? Precisamente con estos filósofos, con Boecio, con Casiodoro, y los que vendrían después, Isidoro de Sevilla. O sea, el mundo se está transformando, por lo menos el occidental. Tenemos dos cosas. Una, hay un ordenamiento histórico importante, donde pasamos de un imperio amplio a una reestructuración territorial, con nuevas personas que entran con nuevas culturas, y luego se produce también un cambio de pensamiento religioso, en el que pasamos de una mentalidad pagana, ¿cómo se dice? Politeísta. Politeísta, Ujú. a un nuevo pensamiento que es el cristianismo, donde ya no solamente el cristianismo lo ha aceptado como el imperio romano lo ha aceptado como religión oficial del imperio, sino que las tribus bárbaras son asimismo cristianas, son arrianas, pero son cristianas. Digamos que el cristianismo ya es dominante en el mundo en esa época. Entonces, dentro de este contexto histórico y a la vez religioso, aparecen ciertos pensadores, ¿no? Vale. Piensa, estamos en un momento, ¿no? Como tú has dicho, cae el Imperio Romano, entonces hay un vacío de poder. Y como siempre pasa en la historia, pues ese vacío de poder tiene que llenarse, porque es que si no la sociedad no puede funcionar, ¿no? Y en ese momento, digamos, la única institución que tiene la estructura suficiente
la estructura necesaria para mantener cierta... para poder acaparar ese poder es básicamente la Iglesia, ¿no? Que es el que tiene todas las estructuras con todos los monasterios, toda la gente, toda la estructura jerárquica, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un momento en el que, vale, pues esa Iglesia da un paso al frente y dice, este vacío lo voy a llenar yo. He llegado aquí a llenar esto, vamos a poner un poco de orden, ¿no? Entonces, en tema de pensadores, Boecio, como has mencionado, ¿vale? Boecio es un autor que luego es muy influyente, por ejemplo, él tiene... Hay dos definiciones de Boecio que luego prácticamente todos los autores posteriores las citan tal cual. ¿Te gusta Boecio? Estás sonriendo, ¿eh? La definición de persona como sustancia... ¿Cómo era? Sustancia individual de naturaleza racional, ¿vale? Ajá. O sea, prácticamente no te encuentras discusiones acerca de qué es una persona. Cuando un filósofo medieval dice, vale, vamos a hablar de la persona, siempre te cita la definición de Boecio. Ajá. Y luego la definición de eternidad. Que, por cierto, creo que lo leí en filosofía, que el concepto de persona viene del teatro. Sí, de la máscara, del nombre, o sea, ¿cómo es en griego? Prosopón, ¿vale? Prosopón. Bueno, este es un... ¿cómo se dice esto? Del que nos estamos yendo. Sí, nos estamos yendo, pero bueno. La palabra persona, ¿no? Viene de prosopón. Prosopón quiere decir máscara, es la máscara que se ponían los personajes en el teatro griego, porque como no había micrófonos, para proyectar la voz y que se escuchara, digamos, en todas partes, ¿no? Pero a mí sí me hace importante porque muchas veces olvidamos que en nuestro mundo moderno de individualización, donde damos tanto importancia a nuestros sentimientos, a nuestras emociones y al concepto de individuo, no ha sido así a lo largo de toda la historia. De hecho, el concepto persona se inventó en el siglo V después de Cristo. Sí, sí. Y el mundo antiguo concebía al ser humano de una forma mucho más gregaria. De manera que esos son modulaciones y conformaciones de la historia que hoy damos como el mundo nació así, pero para nada. O sea, esto es un pensamiento muy moderno, el de persona, y están haciendo con toda esta historia de la filosofía, ¿no? Sí. Bueno, al final todo esto, o sea, piensa que muchas de las ideas que nosotros damos por supuestas tienen una historia filosófica y tienen una discusión detrás y se necesitó muchísima discusión para llegar a un momento cultural en el que esa idea ya fuera como es indiscutible, ¿sabes? O sea, para nosotros la idea de persona, de individuo, es como lo más evidente que hay, pero no siempre fue así. Se necesitó muchísima reflexión para llegar a ese punto. Entonces yo creo que eso es importante también tenerlo en cuenta, porque si fue así en el pasado, si no se cuida, puede volver a ser así en el futuro también, ¿sabes? O sea, si vivimos en un momento... O sea, en el pasado hubo momentos en los que no tratábamos a las personas con ninguna dignidad y eso no se veía problemático, puede volver a pasar en el futuro, tranquilamente. La filosofía como forma también de entender la vida. Sigue con Boecio, dijiste que eran dos cosas, una era la persona. Y la otra es la definición de eternidad también. Eternidad como la posesión simultánea de una vida perfecta, me parece. Es decir, por ejemplo, cuando Boecio habla de Dios y de cómo Dios es eterno y tal, pues lo que te está diciendo es la vida de Dios no es una vida que se va perdiendo sucesivamente, ¿no? Nosotros no poseemos toda nuestra vida de golpe, pues, sino que pues hace unos años tenía tal edad y estaba haciendo tales cosas, ahora estoy haciendo esto, dentro de 10 años haré otra cosa diferente si es que todavía estoy vivo, ¿no? Pero voy poseyendo mi vida de manera sucesiva, no la poseo toda de golpe, ¿no? Y Boecio decía que la eternidad es como lo contrario de eso. La eternidad es poseer toda tu vida de manera simultánea, ¿no? Mi profesor de filosofía decía también que Boecio también tiene un papel simbólico muy importante dentro de la época para entender el cristianismo o el pensamiento religioso de su tiempo, en el hecho de que cuando escribió su obra más importante en la prisión antes de morir, La consolación de la filosofía. Vale. Y él se consuela con la filosofía, no con la religión. Y como que es significativo como realmente el pensamiento religioso, que hoy nos parece a nosotros como el opio del pueblo, en realidad en sus orígenes no se concebía así, sino como una forma de vida. Exacto. Y la filosofía era su verdadera consolación. La consolación de una persona religiosa era el saber, el conocimiento, no la salvación. Lo comentaba en clase él y me parece muy significativo de los tiempos que corrían y cómo eso a veces lo olvidamos, ¿no? Que la religión nace en esos contextos. Sí, o sea, piensa también que, digamos, para el cristiano, ¿no? Un cristiano como Boecio, o sea, el fin de la vida era la contemplación de Dios, ¿vale? Pero Dios es la verdad para el cristiano. Y el filósofo, ¿cuál es su objetivo también? Es la contemplación de la verdad, ¿no? Entonces,
era como muy natural para estas personas concebir la propia filosofía como una culminación de su vocación religiosa. Y al revés, concebir la religión como una culminación de su vocación filosófica, ¿no? Pues como seres humanos querían encontrar y buscar y pensar y reflexionar y descubrir la verdad, y su religión les estaba diciendo que esa misma verdad se había hecho carne, había caminado entre los hombres, etc., ¿no?